Asimismo, entonces, le damos el uso de la palabra a Ángel Mendoza López, el cual Ángel es un activista trans masculino, docente, especialista en desarrollo humano, con experiencia en política LGTBI, es trabajador social y pedagógico en comunidades históricamente vulneradas a nivel nacional, coordinador del primer programa en salud para personas trans en Profamilia, consultor pedagógico en litigio estratégico para la población LGTBI, migrante y actualmente consultor pedagógico en derechos humanos en Colombia Diversa. Antes de iniciar, voy a solicitarle el permiso a Ángel, la autorización, para ver si me autoriza la grabación con fines netamente académicos que serán distribuidos por las distintas redes sociales de la Corporación Antonio José de Sucre. Entonces, Ángel, ¿autorizas que se pueda difundir esta clase de eventos? Claro que sí, profe. Claro. Adelante, Ángel, te doy el uso de la palabra. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a la universidad por la invitación, muchas gracias a todos los que se encuentran en este espacio. Para mí siempre es un motivo de alegría que me permitan acercarme a espacios universitarios a hablar de estos temas, porque siento que son lugares en los que se tiene que hacer y como lo decía también el profesor ahorita, hay una deuda histórica y por eso si desde la academia se asumen estas responsabilidades, pues ya estamos transformando realidades. Yo inicio mi presentación siempre diciendo que soy una persona trans. Para mí es sumamente importante que las personas sepan que soy una persona trans y que me encuentro en otros escenarios también en los que mi voz tiene otras representaciones. A la mayoría de personas trans se nos ha negado la posibilidad de acceder a la educación, de acceder al trabajo, a un montón de derechos y por eso para mí ser una persona trans y estar en un escenario como estos, en este rol, también me pone en ese lugar de representación que es muy importante para mí. Es decir, mi voz aquí representa la mía, la de mis hermanos, hermanas trans, la de todas las personas trans que ya no nos acompañan y de las personas trans pequeñitas que vienen y para quienes estamos trabajando por un mundo diferente. Entonces, soy un hombre trans, eso quiere decir que cuando nací se me reconoció como mujer, pero yo no me reconocí como tal y empecé a modificar mi cuerpo, mi vida y tal, me cambié el nombre y Ángel, quien ustedes ven ahorita aquí en cámara, Ángel soy yo, soy una creación propia y pues soy lo que he hecho de mí. He dedicado mi vida desde muy joven a la defensa de los derechos humanos y a los derechos de las personas trans específicamente. Y hoy en este espacio con ustedes quiero conversar un poco, como lo dice en la invitación, sobre la realidad de las personas trans en Colombia y sobre los procesos de movilización y acceso a derechos que se han dado en este país. Antes de pasar como a hablar sobre el contexto colombiano y sobre derechos y demás, quiero contarles un poco como la agenda del espacio. Quiero iniciar el espacio haciendo una rápida contextualización de conceptos para que todos los que estamos aquí podamos hablar el mismo lenguaje y entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de mujer trans, hombre trans, persona no binaria y demás, sobre todo para que sea más claro toda la información que viene después. Luego de este momento de conceptualización, yo voy a pasar a hablar un poco sobre el contexto colombiano y después hablar sobre algunos derechos. Este espacio no nos da para hablar sobre un marco jurídico extenso, así que yo prioricé algunos derechos como lo son salud, derecho a la identidad y trabajo, pero pues obviamente en otros escenarios, en otros momentos habrá que profundizarlo más. Yo quiero que sepan que en este espacio vamos a salir con muchas preguntas, espero yo que también salgan con ganas de seguir aprendiendo sobre este tema, pero no vamos a salir expertas en temas LGBT ni trans, o sea, esto es como un abrebocas. Entonces, voy a compartirles pantalla y ustedes me confirman si ven mi presentación. ¿Están viendo mi presentación allí? Sí. ¿Estoy ahí alcanzando a leer bien? Sí. Sí, sí, Listo. claro. Muchas gracias. Sí, perfecto. Perfecto. En el proceso, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Yo voy a tratar de gastarme en esta explicación más o menos unos 45 minutos y luego vamos a dar un espacio para que ustedes puedan preguntar todo lo que requieran. Entonces, si tienen preguntas, las pueden escribir.
Para hablar sobre diversidad sexual y de género, yo siento que lo primero que quiero hacer y a lo que quiero invitarles es a que saquen de su cabeza las ideas binarias de que solamente existen hombres y mujeres y de que estos hombres y mujeres tienen unos cuerpos específicos. Esta verdad, digamos, que se ha asumido históricamente de que solo hay hombres y mujeres y demás, es lo que nosotros llamamos como un binarismo impuesto. Es decir, tú naces y a partir de los genitales que tienes, a ti te asignan como hombre o como mujer. Y esa asignación de hombre y mujer viene acompañada de unas cargas de género, es decir, la idea de feminidad y de masculinidad, que son unos estereotipos y unas normas que debemos cumplir. Estas normas de género van cambiando constantemente al pasar el tiempo. Por ejemplo, hace unos años no era posible que las mujeres estudiaran, no era posible que las mujeres pudieran usar un pantalón, porque la estructura social del género decía que así debía comportarse una mujer. ¿Sí? Actualmente tenemos otras representaciones de ello y un claro ejemplo es ver tantas mujeres conectadas aquí, mujeres que no están cumpliendo con esa norma impuesta, sino que manifiestan ante el mundo que ellas tienen otras formas de entender la feminidad. Entonces quiero que veamos que en ese sentido el género es algo que se mueve, algo que va mutando. Y en este momento, digamos, con esta presentación, yo no quiero decir que ahora existimos las personas trans y que antes no, no. Las personas trans siempre hemos existido de diferentes formas, siempre hemos estado, pero ahora tenemos un poco más de visibilidad y en algunos territorios tenemos la oportunidad de hablar y de manifestarnos, en otros no. En otros todavía la situación es muy compleja. Entonces, para entender un poco como estos conceptos sobre diversidad sexual y de género, yo preparé esta fichita que ustedes pueden ver aquí. Esta ficha la creamos con una colectiva a la que yo pertenezco. Aquí está el logo. Alienadas es una colectiva de personas trans de Bogotá. Y esta es una representación que usamos para hablar sobre diversidad sexual y de género de forma muy sencilla. Hay 4 conceptos muy importantes que son los que voy a nombrar hoy. El sexo, que como ustedes pueden ver, lo representamos con este símbolo acá en la zona genital. La identidad de género, que la representamos en la cabeza del muñeco. La orientación sexual, erótica y afectiva, que está aquí, la ubicamos en el pecho del alien, y la estrellita azul, que la nombramos como la expresión de género. Estos 4 conceptos nos permiten tener como una idea básica sobre diversidad sexual, básica. O sea, quiero que sepan que estas categorías no son rígidas, no son únicas, no son estables, realmente esto se mueve y al pasar los años va cambiando. Eso quiere decir que si volvemos a encontrarnos, no sé, en 2 años y vamos a hablar sobre diversidad sexual, seguramente este gráfico ya habrá cambiado. Para empezar, el sexo, que es esta parte que nosotros señalamos aquí, el sexo son las características físicas, biológicas, cromosómicas de una persona. Es decir, el sexo es la forma en la que está configurado el cuerpo de una persona. Estas características sexuales, fisiológicas y demás se presentan de diversas maneras. Hay 2 maneras que han sido socialmente reconocidas porque se piensa que es el porcentaje más alto, que son las personas hembra y las personas macho, que yo sé que socialmente se les reconoce más como mujeres y hombres, es decir, personas, en el caso de las personas hembra, personas que nacen con unos genitales que son reconocidos como femeninos, vulva, útero, ovarios, personas con la sexo macho, que son personas que nacen con testículos, pene y demás. Pero adicionalmente existen las personas intersexuales. Antes a las personas intersexuales se les denominaba como hermafroditas. Esa palabra ya no se usa, como para que lo tengan presente. No se usa porque reproduce estereotipos sobre las personas intersex. La palabra hermafrodita viene de un mito griego de Afrodita, y era como una diosa que tenía ambos sexos, es decir, ambos genitales. Pero, como yo les dije al comienzo, el sexo es cromosómico, genital y hormonal. Quiere decir, no es solamente genital. En ese sentido, la intersexualidad tiene muchas formas de presentarse. Hay personas que tienen ambos genitales, hay personas que tienen unas manifestaciones intersex internas. Voy a darles un ejemplo. Hay personas que tienen vulva, vagina,
externamente, pero internamente no tienen útero, sino que tienen unos testículos que no descienden en ese proceso de gestación. Es decir, tiene externamente un genital, pero internamente tiene otro. Y hay otras características de las personas intersex. Hablar de intersexualidad es supremamente amplio. Básicamente quiero que sepan que existen más de 42 clases de intersexualidad tipificadas biológicamente, es decir, desde la medicina. En ese sentido, cuando hablamos de sexo, no podemos pensar que solamente existen dos. El sexo es toda la diversidad desde que nacemos, es decir, el cuerpo que habitamos. Esto es muy importante para que sepan que la diversidad es natural. Hay gente que dice que esto no es natural, que las personas diversas no somos naturales, y creo que a esas personas hay que mandarlas a leer un poquito sobre biología para que sepan que desde que nacemos los cuerpos son sumamente diversos, no solamente desde las características que conocemos como mujer y hombre, sino que hay muchas más opciones y cuerpos diferentes. Todos los cuerpos son diferentes. El sexo es eso, la configuración del cuerpo. La siguiente categoría, que es la que está acá arribita, la identidad de género, la pusimos en la cabeza porque es una construcción personal, es lo que yo decido, cómo me siento yo, cómo me manifiesto yo ante el mundo. La identidad de género debe ser una decisión y construcción personal. Socialmente nos han dicho que el sexo y la identidad son lo mismo, que si tú naces hembra, entonces eres mujer, que si tú naces macho, entonces eres hombre, como si fuesen una sola cosa, pero no, no son la misma cosa. La identidad de género es una decisión personal. Hay personas que se reconocen como mujeres, hay personas que se reconocen como hombres y hay otras personas que no se reconocen ni como mujer ni como hombre, que son las personas no binarias. Yo, por ejemplo, como les decía al comienzo, nací con un sexo hembra. Es decir, cuando nací tuve esa corporalidad que se reconoce como mujer, útero, ovarios, vulva, vagina, pero yo en mi identidad de género no me reconozco como mujer, sino que me reconozco como hombre. Entonces, como pueden ver ahí, el sexo y la identidad no son lo mismo. El sexo es cómo es mi cuerpo, la identidad es cómo yo me siento y me manifiesto ante el mundo. Listo, eso respecto a la identidad de género. Ahora, el tercero que voy a compartir con ustedes es la orientación sexual, que son todos estos corazoncitos que aparecen acá en el pecho. Como ustedes pueden ver, dice sexual, erótica y afectiva, es decir, no solamente sexual. Quiero invitarles a que ustedes se piensen en la primera persona que les gustó cuando estaban chiquis y que piensen por qué les gustó esa persona. Yo personalmente recuerdo a una niña y a mí me gustaba por unas cosas muy particulares, como las moñitas que se hacía, la letra que tenía, con la que escribía en sus cuadernos de colores, porque éramos muy chiquitos. Esta atracción no fue una atracción sexual, es decir, la forma en la que tú te conectas con una persona no necesariamente es porque tiene cierto genital, sino que hay muchas características de esa persona que a ti te hacen querer tener algún vínculo, ya sea erótico, afectivo o sexual. Y las personas sentimos, amamos, nos enamoramos también de forma muy diversa. En esa norma que yo les decía al comienzo, se nos ha dicho que si tú eres hombre, te gustan las mujeres, si tú eres mujer, te gustan los hombres y ya. Todo lo demás está mal, es castigado, es eliminado. Aquí hablamos de la orientación sexual, erótica y afectiva como toda esa gama de posibilidades de amar, sentir y acompañarte con otras personas en libertad. Existen las personas heterosexuales, que son las que cumplen esa norma social, es decir, hombre con mujer, mujer con hombre. Y existen las personas homosexuales, donde están las personas gays y lesbianas, que son hombres que se sienten atraídos por hombres gays, o lesbianas, mujeres que se sienten atraídas por mujeres. También existen las personas bisexuales que se sienten atraídas por ambos, hombre y mujer. Pansexuales, que son aquellas personas a quienes no les interesa si es hombre, mujer, trans, intersex, no binario, no les importa. Si les gusta a una persona, les gusta y ya. Y también asexuales, que son aquellas personas que no sienten una atracción sexual por otras personas. Sexual, es decir, contacto sexual, pero sí pueden vincularse erótica, afectivamente o románticamente, es decir, claro que sienten, pero el sexo no es una prioridad ni una necesidad en sus vidas. Las relaciones sexuales no son su prioridad. Esas son las personas asexuales. Aquí en esta categoría ustedes van a encontrar muchísimas más. Hay un montón, o sea, cada vez aparecen muchas más. Demisexual, bueno, o sea, aparecen millones.
Yo coloqué las que de pronto son más nombradas, pero no son las únicas. Y se los cuento, como esto cada vez es mucho más amplio, en tanto las personas siguen manifestando lo que sienten. Y por último, estas estrellitas que rodean al alien representan la expresión de género. Como lo dice la palabra, la expresión de género es la forma en la que yo expreso el género que siento mío. Entonces, hay personas que se expresan de forma femenina, es decir, su manifestación física, sus formas de actuar, su ropa es femenina, algunas tienen una expresión masculina, su ropa, sus formas de vestir, su peinado, tal, y algunas son andróginas. La androginia son aquellas personas que en su expresión, en sus formas de vestir, tienen tanto cosas femeninas como masculinas. Aquí quiero hacer una claridad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Mi hermana, yo tengo una hermana, ella es mujer, nace como con un sexo hembra y se reconoce como mujer, es heterosexual, es decir, es una mujer a la que le gustan los hombres, pero ella en su forma de vestir tiene una expresión más masculina, porque ella es deportista y a ella le gusta usar ropa suelta, no le gusta el maquillaje, es decir, cuando la gente la ve, la asume como una persona masculina, le gusta la ropa de hombre, pero ella no es lesbiana, no quiere ser hombre, no es trans, solamente es una mujer que tiene una expresión masculina, ¿sí? Es decir, esto de aquí no tiene que ver con quién me gusta, cuál es mi identidad, no, esto tiene que ver con cómo a mí me gusta verme y cómo me muestro ante el mundo y cómo el mundo me lee. Por ejemplo, en Escocia, las faldas las usan los hombres y las faldas son un sinónimo de masculinidad, es decir, si un hombre se pone una falda ya, está representando la masculinidad. Si estamos acá en Colombia y un hombre se pone una falda, la gente no lo va a ver y va a decir, uff, qué masculino se ve. No, la gente reconoce acá la falda como algo femenino. Entonces asumirían que este hombre tiene una expresión femenina. Es decir, esto tiene mucho que ver con nuestro contexto, con lo que nosotros entendemos por femenino y masculino. Esto es como la introducción para ustedes. Yo sé que es mucha información, tal vez mucha, muy confusa, pero básicamente, como a grandes rasgos, lo importante es que sepan que una cosa es el cuerpo que yo tengo, otra cosa es cómo yo me identifico, otra cosa es quién me gusta, con quién quiero estar, y por último, otra cosa es cómo me visto y me comporto. Esas cuatro cosas son bien diferentes y todas las personas que estamos aquí las tenemos. Todos ustedes tienen esas categorías. Usted tiene un sexo, usted tiene una identidad, usted tiene una orientación sexual y tiene una expresión de género. Es decir, esto no es solamente LGBTI, esto es algo de todas las personas. Y por eso esto debería ser algo que nosotros conociéramos desde pequeños. Nos evitaríamos un montón de violencia y confusiones si entendiéramos que hay muchas formas posibles de ser. Entonces, esta es la primera introducción. Ahora sí, mi presentación se va a centrar en las personas trans. Las personas trans, ¿quiénes somos? Somos aquellas que no nos identificamos con esa relación sexo-identidad que nos impone la sociedad. Es decir, somos personas que no nos identificamos con el sexo el género que nos asignan. Dentro de las personas trans están hombres trans, como mi caso, es decir, hombres que tenemos un sexo hembra, que nacimos como mujeres, entre comillas, pero que nos identificamos como hombres. Existen las mujeres trans, que son aquellas mujeres que tienen un sexo, una corporalidad que se reconoce como masculina, pero ellas se nombran y se identifican como mujeres. Y existen las personas trans no binarias, que son aquellas personas que van transitando el cuerpo, el género, pero que no les interesa nombrarse como hombres o como mujeres. Entonces, básicamente las personas trans somos aquellas que no cumplimos con esa norma social de que por un genital yo tengo que ser específicamente o mujer o hombre. Quiero hacerles unas preguntas, pero creo que no puedo ver. Voy a dejar de compartir la pantalla un momentito porque quisiera ver el chat para poder, o sea, para que interactuemos un poquito. Entonces, yo voy a hacer una pregunta, ustedes la responden muy rápido y yo la doy la explicación. La primera pregunta es, ¿cuál es la expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica? Es decir,
más o menos en promedio cuánto vive una persona trans. Escriban el número que ustedes crean. Aquí no van a perder ni a ganar. Aquí nadie está sacando notas. Solo, bien, ahí están colocando algunas personas. Gracias por participar. Y bueno, quienes respondieron le atinaron muy bien. La expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años actualmente. Mentiras, esa cifra es del 2015. Sé que pronto va a salir un nuevo reporte y ya estamos por los 30 años. Es decir, en Latinoamérica la mayoría de las personas trans no superan los 35 años de edad. Eso es una cifra muy caótica, muy, muy caótica. Yo tengo 29 años y créanme que tengo muchos sueños aún. O sea, y esa expectativa de vida es algo que constantemente me da vueltas en la cabeza y es real. O sea, muy pocas personas trans llegan a una edad adulta. Uno se preguntaría por qué, como está diciendo ahí la compañera Yaidit, y hay varias razones por las cuales estamos en esa expectativa de vida. Uno, violencia, por ejemplo, en Colombia, violencia en el marco del conflicto armado. Las personas trans fueron castigadas, asesinadas y violentadas en el marco del conflicto armado por todos los actores, es decir, tanto por el ejército y la policía como por los actores armados, por ejemplo, de las guerrillas, y también por paramilitares y también por las personas de la sociedad. Es decir, las personas trans y LGBTI en el marco del conflicto armado fueron como el punto de cañón de todos los actores. En muchos territorios de Colombia, por ejemplo, eran las mismas personas quienes le decían a los actores armados quiénes son las personas trans para que las mataran. O qué personas eran personas que viven con VIH para que las mataran. Es decir, esto fue yo lo tomo no como una limpieza, sino como un genocidio organizado y también acordado por todas las partes. Otra razón para que esta expectativa de vida sea así es que el primer lugar del que las personas trans son expulsadas es la familia en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones esta expulsión se da antes de los 15 años. Quiero contarles que en Bogotá, por ejemplo, las mujeres trans en promedio inician el trabajo sexual a los 14 años. Entonces uno se pregunta por qué una niña de 14 años está ejerciendo el trabajo sexual. Eso ni siquiera es trabajo sexual, eso es explotación sexual y violencia sexual por la edad que tiene la persona. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? Por el abandono familiar, migran a otros actividades. Yo quiero que sepan que yo no tengo ningún conflicto con las luchas del movimiento trans por reconocer el trabajo sexual, reconociendo también desde las edades en las que las personas toman decisiones y también con las garantías que debería tener. Pero sabemos que así no es, que las personas que ejercen el trabajo sexual están expuestas a múltiples violencias y en ese sentido, si tú eres una personita de 14 años que estás en esos contextos que no solamente son digamos, de violencia física y sexual, sino también de drogadicción, de consumo, de extrema pobreza y demás, pues tu vida está en un constante riesgo. Muchas personas trans en el trabajo sexual han sido víctimas por lo menos una vez de puñaladas, disparos, intentos de homicidio, es decir, sobreviven el día a día. Y otra razón que les puedo dar es que no hay acceso a salud digno. Más adelante voy a hablar de salud, pero aquí lo voy a nombrar rápido. No hay rutas, no hay procedimientos para que nosotros podamos operarnos y modificar nuestro cuerpo. En ese sentido, muchas personas trans terminan accediendo a procedimientos artesanales. Los procedimientos artesanales son los que nosotros llamamos como nuestras propias formas de modificar nuestro cuerpo. Entonces hay chicas trans que se inyectan silicona en los senos, aceite Johnson, cemento. O sea, si ustedes investigan sobre esto, se van a encontrar con unas prácticas muy complejas que exponen a las personas trans pues a la muerte o a quedar en una situación de discapacidad. Y esto es culpa directamente del Estado. Uno diría, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué se someten a eso? Y yo ante eso solamente les puedo decir a ustedes, porque yo también he sido una persona que ha forzado su cuerpo de ciertas formas para hacerlo ver como quiero. Y es que créanme que uno prefiere una vida un poco más corta siendo quien uno es, siendo feliz, a tener una vida larga siendo alguien que no soy.
y viviendo una mentira para complacer a otras personas. Entonces nos exponemos porque nos abandonan y eso nos lleva a esta estadística que les acabé de nombrar. Una estadística terrible que yo espero que cambie muy pronto. La segunda pregunta que les quiero hacer y que yo creo que en esta ustedes deben tener la respuesta un poco más más como clara, porque son estudiantes de derecho y si no, pues para que se la estudien. ¿En qué año se despenalizó la homosexualidad en Colombia? Para quienes no lo sabían, ser homosexual en Colombia era un delito y tenía pues obviamente su condena. ¿En qué año creen ustedes que se despenaliza la homosexualidad en Colombia? Quiero ver las respuestas en el chat. Entonces les leo. Si no saben, intenten, o sea, como respondan algo. Y vamos mirando a ver qué tan cerca estamos. Bien, ahí están apareciendo en el 91, en el 2016, en 1980, 1980. Bien, ¿por qué me dan esa fecha? O sea, como alguien me podría responder, ¿por qué me da esa fecha? Háganle y participen, que a mí a veces Yo particularmente busqué, buscas. sí, me apareció esa fecha enseguida. Bueno, están haciendo trampa. Debió ser Está después de la entre, Constitución del 91, toda Ujú. vez que la Constitución del 91 trae consigo principios de libertad de la voluntad, el libre desarrollo de la personalidad, y la Constitución de 1886 era un poco más estricta y consigo se metía en la vida de las personas, por así decirlo, limitaba mucho principios del desarrollo de la personalidad. Listo, Entonces, gracias Héctor. después de la Constitución de 1991, digo Bueno, yo. gracias. sí, Lo porque que, entre vale. 1936 y 1980 estuvo vigente como tal el delito de acceso carnal a homosexual. Entonces, a partir de 1991, ya con la constitución nueva, pues ya fue despenalizado. Muchas gracias, muy bien. Yo quisiera que ojalá no se pusieran a buscar en internet, pero bueno, chévere si lo buscan, porque ahí vamos aprendiendo. Sí, totalmente. En 1980 se despenaliza, en el 91 se empieza a regular y a hablar sobre el tema. Pero entonces yo quisiera ahí mencionar algo. Ahí no son delito carnal, realmente a lo que se refería era como a que estaban prohibidas dos cosas. Uno, las relaciones sexuales homosexuales, no delito carnal, sino como más bien como esa vinculación sexual, pero pues en ese momento sí tenía unas formas de nombrarse como que pueden sonar un poco extrañas, ¿sí? Como acceso carnal, tal, pero básicamente estamos hablando es de que mantengan relaciones sexuales homosexuales. Y la segunda causa era por travestismo, es decir, por salir a la calle como vestida como mujer y que usted, la sociedad piense que es un hombre, es decir, el travestismo también se reconocía como un acto homosexual, ni siquiera trans, homosexual. O sea, en ese momento la palabra homosexual era todo. O sea, ahí cabía todo. Todo lo que no fuese heterosexual, todo eso cabe ahí. Trans, bisexuales, o sea, ahí no había diferenciación de nada. Pero hay algo que no se despenalizó en ese momento, y es lo que quiero nombrar aquí, y es la penalización social. Social. Porque puede que de allí hayan sacado ese delito y entonces digan que ya no pasa nada, pero la realidad, y yo sé que ustedes son conscientes de eso, todas, todes, todos, es que una persona trans, LGBTI, no puede andar por la calle con tranquilidad manifestando su amor y su afecto sin que sea víctima de, en algunos casos, maltratos simbólicos, malas miradas, comentarios o incluso agresiones físicas. Es decir, actualmente eso todavía está vigente. Hay una penalización social y no solamente en zonas rurales o, digamos, descentralizadas de Bogotá. En ciudades capitales también pasa, o sea, pasa que parejas de hombres gays van caminando por la calle y los golpean, los agreden. La policía también es uno de los actores principales de la violencia y lo digo con total tranquilidad porque es la verdad. Entonces allí nos encontramos todavía con un problema que si lo analizamos de fondo es un problema cultural y es la gente empieza a convertirse en fiscal del género,
Yo digo que es hombre y que es mujer. Todo lo demás está castigado. Y esa penalización social es vigente actualmente. La tercera pregunta que les quiero hacer, de pronto no es una pregunta relacionada específicamente con derecho, pero sí se vincula con todo lo que estamos hablando y es, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la que cada 10 años envía unos manuales y unas guías en las que se establecen los diagnósticos de las enfermedades. Y hay una, que son las CIE, en la que se establecen las enfermedades mentales. ¿Sí? Dentro de esas enfermedades mentales, la homosexualidad, las prácticas homosexuales estuvieron allí. Entonces, una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿En qué momento creen ustedes que dejó de ser considerada una enfermedad mental la homosexualidad? Según la OMS, o sea, esto no es como según Ángel. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué año? O sea, y pues de pronto, para quienes no lo sabían, ser homosexual sí se consideraba una enfermedad mental y por lo tanto tenía tratamientos para curarla. Bien, como yo sé que están buscando por ahí por internet, pues les sale más fácil encontrar las respuestas. Sí, es en 1990. Se conecta en Colombia con el momento en el que se despenaliza la homosexualidad, pero entonces ahí quiero decirles varias cosas. Hay unas repercusiones sociales de las normas, en este caso desde la institución que está dictando las normas, como lo es la institución de la salud, desde la OMS. Y esas repercusiones sociales son las que generan unas prácticas culturales que reproducen violencia. Cuando se dice, se manifiesta que las personas homosexuales tienen una enfermedad mental, ¿sí? Que están enfermas, ya tenemos culturalmente un imaginario alrededor del ser homosexual. Y ese imaginario acompaña a las familias en el día a día. Por eso cuando uno piensa en le voy a decir a mi mamá que soy gay, vienen un montón de cosas y no, vamos al psicólogo. Incluso actualmente todavía hay instituciones que dicen que curan eso, instituciones religiosas que dicen que lo curan. Yo personalmente siento que desde mi conocimiento en algunos de esos lugares recaen en unas prácticas tortuosas para las personas, que son violencias psicológicas, pero es por esta idea de que estamos enfermos. Y esa idea fue implantada también y es una norma. Entonces yo quiero que conectemos todo esto porque para mí es muy importante que vayamos pensándonos en las repercusiones culturales que tienen las normas y cómo esto va transformando el contexto. Eso respecto a la homosexualidad, es decir, prácticas sexuales entre hombres o prácticas sexuales entre mujeres. Ahora yo les preguntaría, ser trans, como yo, ser una persona trans, que no tiene nada que ver con ser homosexual, lesbiana o gay, sino con la identidad, también desde la OMS se considera una enfermedad mental. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué año creen ustedes que la transexualidad deja de ser una enfermedad mental? Esto es a nivel mundial. ¿En qué año lo creen ustedes? Y lo escriben allí en el chat. 2000, 2015, 2018. Bueno, ya quiero decirles que la transexualidad no ha salido de las enfermedades mentales. O sea, como para que lo tengan en cuenta. Los años que ustedes encontraron allí son las modificaciones que ha hecho la OMS, es decir, cambiar la transexualidad de manual, cambiarla de nombre, ponerle otro código, pero no hemos desaparecido del manual, solo hemos cambiado de lugar. Inicialmente la transexualidad estaba en un lugar de trastornos sexuales, comparado con la pedofilia, comparado con este tipo de prácticas como la zoofilia. Allí estábamos, o sea, imagínense cómo nos ven, ¿sí? Al pasar los años empiezan a cambiar estas formas y actualmente estamos en un lugar de trastornos mentales, ¿sí? En la última modificación se va a cambiar el código. Ya no va a tener la categoría de disforia de género, sino de incongruencia de género. Más sin embargo, todavía hay una lectura de enfermedad mental, una lectura patológica. Nuevamente yo les pregunto a ustedes, ¿qué
¿qué repercusiones tiene una lectura patológica sobre la experiencia trans? O sea, lo que hace es que se piense que nosotros estamos enfermos y que necesitamos cura, y que en muchos casos esa cura es una corrección hacia nosotros, y en otros casos es unas prácticas y modificaciones corporales que son muy invasivas o que nos obliguen a procesos de psiquiatrización. Y ahí les voy contando. Por ejemplo, yo quisiera acceder a unas cirugías como quitarme los senos, pero para hacerlo tengo que pasar por psiquiatría para que se me dé mi diagnóstico. Es decir, las personas trans todavía estamos siendo patologizadas por ser trans. Y esto tiene nuevamente unas repercusiones sociales. Y ya por último, la última pregunta que les quiero hacer es, bueno, no, esto es más unas cifras que les quiero compartir. En Colombia se hizo una investigación sobre personas LGBTI en la escuela, en los colegios, unas encuestas en unos colegios en Bogotá. De estas encuestas salieron unas cifras terribles, porcentajes altísimos de niños, niñas con intentos de suicidio, más del 87% con ideación suicida. Y uno se pregunta como a esa edad, ¿por qué un niño o una niña estaría pensando en acabar con su vida? Yo siento que la respuesta está en todos lados, está en la televisión, está en la religión, está en la educación, está en las familias, porque estas refuerzan un montón de formas y prácticas que te hacen sentir a ti que tú no mereces ser, que tú estás mal, que tú estás enferma, que tú eres un error. Y dentro de este estudio también, de otro estudio que se hizo acá en Bogotá, dentro de los intentos de suicidio e ideación suicida, el mayor porcentaje de personas está las personas trans y las mujeres lesbianas. Es decir, aquellos grupos que han sido dentro de este globo LGBT, han recibido unas vulneraciones diferentes. Y esto las ha llevado también a tomar estas decisiones. Entonces, este contexto para que se los pongo, porque a mí cuando me invitan a hablar de personas trans, muchas personas piensan que nosotros estamos peleando cosas que ya se ganaron, o que somos personas caprichosas, o que somos personas peleonas y que estamos enojadas. Y yo aquí, como con total honestidad, le digo a ustedes que claro que tenemos muchas razones para estar enojadas, todas. O sea, tenemos muchas razones para sentir dolor, tristeza, enojo, desconfianza, para poner una barrera y en muchas ocasiones estar prevenidas. Yo antes de empezar como a trabajar en esto, tenía una barrera gigante a mí. Cualquier persona me preguntaba algo y yo respondía con 5 piedras. Ya no, porque ahorita siento que puedo y hay espacios en los que quiero conversar, como este, como al que se me invita, y que hay muchas personas que quieren aprender, ¿sí? Entonces respondemos como desde la tranquilidad y demás, pero sí quisiera como que reconozcamos que si hay personas trans enojadas, furiosas y demás, tristes, pues tienen muchas razones para estar allí. Y antes de pensarte como, o tener miedo a, solo sentir, tener empatía y acercarte con cuidado y respeto, cambia todo, ¿sí? Cambia todo, sin juzgar, sin señalar, porque no sabemos lo que ha vivido la otra persona. Entonces, digamos que desde ahí quería como hacer el contexto. Voy a volverles a compartir pantalla, pero quería como revisar los mensajes. Bien. Bien, realmente sí, o sea, el comentario que acaban de poner ahí, maravilloso. Incluso quiero hacer una acotación a ese comentario y todas vamos a leerlo. En la Segunda Guerra Mundial lastimosamente, ¿no? Hubo muchos avances científicos, ¿sí? Pero porque se usaron a las personas para experimentar. Y unos de los experimentos que se hicieron fueron con personas LGBT, sobre todo hombres gays y personas trans, mujeres trans. Y fueron personas que no tenían como la estrella judía, sino un triángulo rosado, que lo tenían marcado en sus uniformes. Ustedes pueden buscar triángulo rosa en internet, Segunda Guerra Mundial, y van a encontrar un montón de cosas sobre eso. Y algunas de las personas, como se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad,
los doctores empezaban a practicar con ellas para ver si podían curar la homosexualidad. Entonces, como consideraban que esto podía ser un problema hormonal, a las personas les insertaban unas glándulas, que eran como unas bolitas, analmente, y estas tenían testosterona animal para que supuestamente se regulara la testosterona de las personas. No hay registro de que hayan sobrevivientes de esos experimentos, por ejemplo. Entonces, digamos, desde allí uno ya se puede pensar un montón de cosas y es como la percepción que tiene el mundo sobre nosotros y cómo ya estando en el 2021 todavía hay personas que tienen estas percepciones, pero pues que reconozcamos que son culturales y son históricas. Y como la historia también va cambiando, pues también podemos hacer que cambien, ¿sí? Como dándonos apertura a reconocer, recibir y abrazar la diversidad. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez. Me confirman si están viendo. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Sí, Listo. sí, claro. Gracias. Bueno, con este contexto, quiero hablar un poco sobre los avances en derechos de las personas trans en Colombia. Derechos igual, logros del movimiento social trans. Esta parte como la puse para mí y sé que para todas las personas trans es así. O sea, nada de lo que nos hemos ganado nos lo han regalado. No llegó un día un político, una persona de un partido a decir, ay, esta persona trans merece derechos, tómelos. No, los derechos que se han logrado ganar hasta el momento en Colombia son una lucha constante, histórica, de muchas personas que dedicaron su vida, entregaron su vida a esto. Entonces, cuando hablamos de derechos, yo siento que no hay que empezar sin nombrar a las personas que han hecho que esto sea posible, y son las mismas personas trans y el movimiento LGBTI. En este caso trans, porque estoy hablando solo de trans, pero esto sucede con todo, con el movimiento LGBTI, con el movimiento afro, con el movimiento de personas con discapacidad, es decir, todas las personas de que pertenecemos a esas poblaciones que han sido históricamente vulneradas, somos las protagonistas también de los logros actuales. Y eso como hay que reconocerlo y dignificarlo y agradecerlo también. Y otra cosa que quería decir como de lo que nada ha sido regalado es que muchas, como ustedes lo saben también, muchas de las sentencias y decretos y demás responden a una historia de una persona a la que le pasó algo y esta persona inicia un proceso y pelea y pelea y pelea y pelea y pelea hasta que este caso llega a la corte y se toman decisiones. Luego sale una sentencia y las personas nos agarramos de allí para empezar a exigir hasta que se decreta. En algunos casos, en otros no. Pero en Colombia no existe como tal un marco LGBTI de derechos, sino que lo que tenemos es un componente de sentencias y decretos que, digamos, nos han acompañado para, pues actualmente nos acompañan para la exigibilidad de derechos y que han sido ganados en diferentes momentos y vienen de diferentes historias. Es decir, detrás de cada sentencia hay personas, hay rostros que encarnan como lo que pasa allí. Y en muchos casos que no lograron, digamos, como lo que estaban buscando. Es decir, que no lograron vivir ese derecho al que también, pues, deberían poder acceder. Yo quiero centrar la conversación ahorita solamente como en 3 sentencias que me parece como importante nombrarlas, trans, pero pues al finalizar este espacio yo al profesor le voy a compartir todo este marco del que les estoy hablando para que ustedes ya en sus espacios lo puedan revisar, pues porque aquí el espacio no nos da para tanto, pero sí, pues quiero como que hagamos como un sondeo general. ¿Cuáles son las necesidades de las personas trans? Todas, todas, porque somos personas. O sea, las personas trans no solamente necesitamos operarnos, ni nada de eso, pero sí hay unas necesidades específicas, trans específicas, que no tienen las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, las personas heterosexuales, sino que son nuestras. Y las 3 sentencias que les voy a nombrar ahorita son sentencias de necesidades específicamente trans. Los derechos que voy a abordar aquí son la salud, el reconocimiento de la identidad, en el documento de identidad y en el servicio militar obligatorio. Eso es lo que quiero como sondear así rápidamente.
Y otra cosita como que quería decirles antes de entrar a las gracias es que cuando vamos a hablar de salud, por ejemplo, hay dos formas de entender la salud desde una mirada trans. Uno, que todos los servicios del sistema de salud deberían tener apertura a las personas trans. Les doy un ejemplo. Yo soy un hombre trans. Supongamos que por alguna razón yo quedé embarazado, por la que sea, porque quise tener relaciones sexuales y fueron sin protección, porque falló el método, porque me violaron, es decir, por cualquiera. Yo puedo quedar en embarazo y quedé embarazado. Pero entonces yo quiero interrumpir ese embarazo, como es mi derecho también con la sentencia 3, con la sentencia 356, 3, es que es la sentencia de aborto. Pucha, se me olvidó el nombre. Bueno, con la sentencia de aborto del 2006, y yo accedo por una de las causales, entonces quiero acceder al aborto. Pero ¿qué pasa? Que cuando llego al sistema de salud me dicen, no, usted es un hombre. Y entonces mira mi cédula y mi cédula tiene una M porque yo la cambié. Entonces el aborto es para la F. Entonces la M no puede. Entonces me niegan el servicio. ¿Sí? O por ejemplo, otro ejemplo, digamos, sí, sin entrar a hablar de aborto. Yo me quiero hacer pucha, ¿cómo se llama ese examen? Estoy un poquito disperso. Quiero una cita ginecológica. Yo necesito una cita ginecológica. Pues porque yo, a pesar de ser un hombre trans, tengo útero, tengo vulva, tengo ovarios, la necesito. Y una citología, eso era. Entonces yo llego al sistema de salud y me dicen, no, es que la citología es para mujeres y su documento dice que usted es hombre. Entonces empieza a chocar todo. Es decir, el sistema de salud no está pensado para las personas trans. El sistema de salud es hombre-mujer, hombre con este cuerpo, mujer con este cuerpo. Las personas trans somos una ruptura, una fisura, una falla en el sistema. No entramos, no podemos entrar. Igual que una mujer trans que necesita una vasectomía, por ejemplo. Una mujer que necesita una vasectomía. Estos servicios de los que yo les estoy hablando son servicios que pues son de acceso para cualquier persona, servicios de su salud sexual y reproductiva, pero en el caso trans no hay un enfoque, ¿sí? No hay apertura. Por ejemplo, si yo quiero usar métodos anticonceptivos, ni siquiera saben qué métodos me pueden dar, porque yo uso unas hormonas para modificar mi cuerpo. Entonces no puedo tomar cualquier medicamento. Es decir, hay tanto desconocimiento que nosotros no tenemos lugar. Y por otro lado están los servicios trans específicos, como lo son, por ejemplo, la cirugía de reasignación sexual, la mastectomía de aumento, la mastectomía con construcción pectoral. Tenemos la vaginoplastia, la faloplastia, todas las cirugías que se puede hacer una persona trans para modificar su cuerpo y sus genitales. ¿Qué encontramos con el sistema de salud? Que no sabe cómo hacerlas. ¿Sí? Por un lado las niega y por otro lado no sabe cómo hacerlas. Entonces, salud hay que contemplarlo desde muchas esferas, no solamente cirugías para las personas trans, sino desde cualquier servicio. Y en identidad de género me refiero a que legalmente, con documento y demás, se reconozca que usted es una persona trans y se identifica como tal. Entonces, la primera sentencia que quiero mostrarles es la 3T876 del 2012, que es una sentencia que habla sobre el tratamiento médico en cambio de sexo para un hombre trans. Mientras ustedes pueden ver ahí en la pantalla como lo que establece la sentencia, yo les cuento que este fue un caso de un hombre trans que requería, o sea, que él quería hacerse la cirugía de cambio de sexo. Es decir, es un hombre trans que quiere que en su cirugía de asignación sexual, de afirmación sexual, perdón, pueda tener el cambio de sexo, una faloplastia, es decir, que se le haga una construcción de pene. ¿Qué pasa? Que este hombre empieza con esta lucha y demás a pelear por este derecho. La sentencia establece que los tratamientos para las personas trans, como para sus modificaciones corporales, deben estar cubiertos, ¿sí? Y ahí como aparece, por su derecho a vivir en condiciones dignas, toda vez que la cirugía de cambio de sexo le permite al joven disfrutar de una mejor calidad de vida, lo que constituye un mejoramiento en su desarrollo sexual y el mejoramiento del goce de su existencia. O sea, esa parte establece, reconoce que esta cirugía también le aporta a la salud física, mental, emocional, integral de la persona. Con esta sentencia, ¿qué pasó después?
que los hospitales y demás empezaron a verse colapsados por muchas solicitudes de personas trans que quieren acceder a esto. Pero ¿con qué nos encontramos? Con hospitales que no tienen las herramientas para hacer estas cirugías, con profesionales de la salud que no saben cómo trabajar esto, con algunos que la han negado y con otros que la han hecho mal. Entonces, después de estas sentencias, tenemos un montón de casos, ustedes no se imaginan, muchos casos de personas trans que quedaron terribles, que perdieron su cuerpo, que perdieron sus genitales, que fueron amputadas, o sea, que a quienes se les destrozó el cuerpo literalmente por prácticas mal hechas. Entonces, esta sentencia es una ganancia, pero también si no hay una regulación y un trabajo real interno, es un problema también. Y no porque las personas trans quieran hacerse o no la modificación, ese es su derecho. También si se reconoce que las personas trans desde la OMS debemos recibir un tratamiento, pues es nuestro derecho. Pero ¿en qué condiciones? Entonces esta sentencia tiene mucho aún que se debe trabajar. Después de esta sentencia vienen muchas más, o sea, ustedes pueden encontrar un marco mucho más amplio. Yo puse esta pues porque establece, y me gusta mucho esta parte de acá, lo de el goce de su existencia. Entonces eso ya nos pone en otro lugar y es reconocer la existencia trans como algo digno. Esa es la primera sentencia que les quería mostrar. La segunda sentencia, la segunda que les voy a mostrar es esta. Perdón. Esta sí. Mentiras, no. Sí, mejor la anterior. Esta sentencia es de una mujer trans que es exhortada de prestar el servicio militar obligatorio. Es decir, ella nace como un hombre, se le reconoce como hombre, pero ella no se reconoce como hombre, hace su tránsito a mujer y demás, pero en ese momento, en este año, las personas trans todavía no podían cambiar el sexo en la cédula, todavía no. Solamente podían cambiarse el nombre, como cualquier persona se cambia el nombre, ¿no? Pagando un montón de plata. ¿Cómo que no? Sí, amigo, el Código Civil fue modificado por una sentencia en la cual la Corte Constitucional hacía las diferencias entre sexo y género. No preciso bien la sentencia, pero eso ya hace años ya. O sea, entonces, yo quiero... en la cédula no van a definir el género que la persona en sí cree o tiene ya. ¿Sí me hago entender? Sí, pero por eso... Hay una discusión que se dio. Sí, no, quiero que me escuches, porque esta sentencia es del 2015 y la que tú hablas es un decreto también del 2015, pero esta sentencia fue antes del decreto, ¿sí? Eso era lo que quería decir. Antes de que se pudiese cambiar el componente sexo en la cédula, salió esta sentencia. Fue el mismo año, pero fue antes. Por eso quería hacer la salvedad y quise presentar primero esta. En ese momento de esta sentencia aún no se podía cambiar el sexo en la cédula. Aún no, ya se puede, pero en ese momento no se podía. Y esta mujer trans, por tener el sexo masculino en su cédula, pues de acuerdo a lo que se establece también en este país, también tenía que cumplir con el servicio militar obligatorio. En esta sentencia, esta mujer también, buscando que se le reconozca que a pesar de tener como un sexo que se reconoce como masculino, su identidad es femenina. En ese sentido, ella se reconoce como mujer y una mujer no debería por qué prestar el servicio militar obligatorio. Esta sentencia sale en el 2015 y las mujeres trans ya no tienen por qué presentar el servicio militar obligatorio porque se les respeta el derecho también a su identidad de género, como un derecho fundamental también, y es reconocerte como tú te reconoces, que es un derecho para las mujeres y hombres trans. Esta sentencia tiene una cosa. Aquí dice que las mujeres trans ya no están obligadas a prestar el servicio militar obligatorio, o sea que esto no se tiene que hacer, porque ellas no se reconocen como hombres, son mujeres, y que por lo tanto las mujeres no tienen que, de acuerdo, digamos, a lo que se establece acá en Colombia. Ahorita complemento esta con esta. Ese mismo año sale este decreto, ¿ok?
que era lo que hablaba ahorita el compañero, realmente es un decreto de la Corte Constitucional también, un decreto que establece que las personas trans pueden hacer la corrección del componente sexo en la cédula. Si vemos como en la temporalidad, aquí ya se puede cambiar el sexo. Sí, en este momento a la mujer trans se le reconoce como mujer sin haber cambiado el sexo, porque todavía no se podía. Sale este decreto ese año, se puede hacer esta modificación. ¿Cómo se hace esta modificación? La persona trans va con una carta, una declaración juramentada en la que dice que se acoge a lo establecido en el decreto, hace una declaración juramentada diciendo que es una persona trans y que quiere hacer la corrección para tener el componente de sexo femenino o masculino, el que la persona desee. Se hace una escritura pública y luego a la persona se le entrega un nuevo registro civil con la corrección y nuevamente pues hace el proceso para su cédula. Este procedimiento no es gratuito, o sea, tiene un costo que debe ser asumido por la persona. Que ha sido tal vez uno de los problemas que han identificado algunas personas trans porque no tienen el dinero para poder hacerlo. Otra cosa es que este decreto no es conocido por todas las registradurías y notarías del país. Entonces, aunque esto fue hace casi 6 años, todavía hay muchos lugares donde no hacen esto porque dicen que no se puede. Y se los digo porque hay organizaciones trans de Colombia que llevan mucho tiempo trabajando en este decreto. Y ahí les quiero contar, este decreto nace por una coalición trans de organizaciones trans en Colombia que se llamó el Aquelarre Trans. El Aquelarre Trans era un espacio en el que convergen muchas organizaciones trans y se organizan para luchar por este decreto. Es decir, este decreto viene de el Aquelarre Trans. Pero entonces les quiero contar ahí una cosita. Este decreto tiene varias situaciones problemáticas. Uno, con la de libreta militar. Como vimos en la sentencia anterior, las mujeres trans no son obligadas al servicio militar obligatorio, pero los hombres trans sí están obligados a definir su situación militar. En ese sentido, si yo cambio mi cédula y me pongo la M, tengo que definir mi situación militar. Y eso es una situación compleja. ¿Por qué? Uno, porque muchos hombres trans cambiaron sus documentos ya mayores. Por ejemplo, hay un caso acá en Bogotá de un hombre trans que cambió su documento ya teniendo más de 40 años, pues porque el decreto salió hace muy poco. Entonces él ya pues es viejo, sí, no podía. Pues no es viejo, es una persona que tiene 40 años. El decreto es muy reciente en comparación a la edad de él. Y él, cuando va a arreglar su situación militar, como tiene 40 y algo de años, y él debería, entre comillas, haber definido su situación desde los 18, lo cual es ridículo porque, pues, ¿cómo lo iba a hacer si no se podía cambiar el sexo? Pero bueno, le están cobrando, ese es un proceso abierto ahorita, todos esos años, desde los 18 hasta los 40 y algo que tiene, como remiso. Entonces tienen unas multas gigantes. Acá en Bogotá hay un grupo de hombres trans que se dedican literalmente a trabajar el tema de libretas militares, y es porque hay hombres trans pagando libretas militares de más de 10 millones de pesos, porque les están cobrando muchos años, lo cual a mí me parece absurdo, pero también tiene que ver con el desconocimiento del decreto y de la regulación que se tiene que hacer para acceder a este. Y por otro lado hay hombres trans que quieren prestar el servicio militar, que lo quieren hacer. Y ahí hay otro problema bien grande con el que yo quisiera conversar con ustedes, y es bajo qué condiciones lo haría esta persona. O sea, ¿ustedes creen que el ejército es un lugar amable y respetuoso con la diversidad? O sea, no me tienen que responder, solo se los dejo al aire. O si tiene protocolos, rutas y demás para que una persona trans pueda acceder al servicio militar obligatorio, pueda ir a prestarlo. No las tiene, no las tiene. O sea, estamos en el 2021, este decreto es del 2015 y todavía no hay nada. Entonces tenemos unos vacíos ahí de libretas militares muy complejos, muy complejos. O sea, el tema de libretas militares para hombres trans se convirtió en un problema no solamente por el tema, digamos, del ejército, sino por acceso a trabajo. O sea, muchos lugares te piden la libreta militar para poder trabajar, aunque no deberían pedirla en muchos, pero en algunos sí lo hacen. Algunos tienen problemas en las universidades para graduarse. Es decir, esto se convirtió en una barrera.
Y como les contaba ahorita en salud, por ejemplo, cambiar el componente sexo hace que acceder a algunos servicios de salud sea un problema. O sea, que a veces le toca a uno hasta con derecho de petición y tutela para ver si le dan una cita, por ejemplo, como les decía ahorita, ginecológica o una vasectomía para una mujer trans. O sea, algunos hospitales ya tienen algunas rutas, yo no lo niego, algunos, pero otros no. Algunos ya tienen algunas cosas que han adelantado, pero otros no. Entonces, este decreto yo lo resalto porque es un cambio muy poderoso en este país. O sea, que se reconozca la identidad, que se pueda hacer la modificación del componente. Pero este decreto yo siento que es una fractura total al sistema, en tanto le dice al sistema que la F y la M ya no significan lo mismo, que la F y la M ya no tienen la misma representación, y en tanto todas las instituciones tienen que adecuarse a esta diversidad, dar apertura a esta diversidad, a entender que hay hombres que pueden quedar en embarazo, a entender que hay mujeres que también que tienen pene, ¿sí? A entender que también hay hombres que gestan, que tienen hijos, hijas, ¿sí? Que lactan, o sea, a entender otras cosas que las personas trans también pueden acceder a procesos de fertilización, que en la educación, en los colegios se tiene que hablar de otras cosas, o sea, como este decreto para mí yo siento que es la apertura a entender que el sistema no puede seguir siendo binario y seguir entendiendo los cuerpos de la misma forma. Entonces, este decreto es muy importante, pero hay mucho que trabajar allí todavía. Entonces, estas tres eran los que les quería compartir. Y ya como para ir cerrando y dar un espacio para las preguntas que ustedes quieran hacer, yo quiero como terminar este espacio con unas palabras muy sencillas y es, primero como piénsense con cuántas personas trans han estudiado, piénsense con cuántas personas trans han trabajado de la mano, al lado, piense con cuántas personas trans ha estado en su espacio de socialización. Ojalá aquí hayan varias personas que tengan en mente algunas. Pero si usted es de los que definitivamente dice, yo nunca he estudiado con nadie trans, yo nunca he trabajado con nadie trans, yo nunca, pues uno diga, uy, ¿por qué? Piénsese por qué. Porque las personas trans somos muchísimas, muchísimas, pero estamos en lugares de marginalización. La academia es un lugar de privilegio, ser estudiante es un lugar de privilegio. Yo también tuve el privilegio de estar en una universidad pública y sé que es un privilegio la educación. Digamos, reconocerlo así es muy importante, saber que para todos es difícil acceder, pero para algunos hay unas cargas mayores y ser trans es una carga mayor. Muchas personas trans ingresan a la universidad y no pueden terminarla por la discriminación interna, tanto de compañeros como de docentes directivos. Y muy pocas universidades tienen rutas de atención para personas trans. Entonces es muy complejo. Y ahora imagínense en el aspecto laboral, pues mucho más complejo. Yo soy una persona trans que ha logrado estudiar y hacer un montón de cosas, me ha costado un montón, pero lo he logrado, pero he sido siempre la única persona trans en mis trabajos, la única. Y para mí es súper complejo. Entonces, ¿qué quiero invitarles ahora, ya para cerrar? Es muy fácil que esto cambie. Usted no necesita aprenderse todas las sentencias y decretos y leyes y demás. Solo necesita como darse la oportunidad, abrir su corazón, respetar la diversidad, permitirse conocernos, somos iguales a las demás personas, tenemos lo mismo, defectos, habilidades, virtudes, de todo, somos iguales, miedos. Y si usted quiere acercarse a nosotros, hágalo de forma muy cuidadosa, o sea, pregunte cómo quiere ser llamado y respete ese nombre. Si la persona se identifica con unos pronombres, use esos pronombres. No asuma nada sobre la vida personal, sexual de las personas. Si quiere saber algo, pregúntelo. O sea, como es tan sencillo como preguntarlo. Si comete un error en la comunicación, discúlpese y ya. O sea, créame que cuando las personas trans somos tratadas con respeto, se nos caen todas las barreras. Así como a cualquier persona le gusta que la traten con respeto. Y esta frase, y no solo le gusta, es lo que merecemos. Esta frase que aparece aquí, podrán cortar todas las flores, pero nunca la cortarán, acabarán con la primavera.
es de la red comunitaria trans. Yo también trabajo con la red comunitaria trans. Y esa frase la escribimos hablando de que las personas trans somos como la primavera, renaciendo constantemente, por más que nos estén intentando cortar y acabar. Y la primavera pues es vida. Y la vida resiste ante todo, o sea, vuelve y emerge. Y en ese sentido las personas trans vamos a seguir acá, ocupando espacios, habitando, acompañando, enseñando, compartiendo, amando y sobre todo como pues buscando que el mundo sea cada vez un poco mejor, sobre todo por las personitas que vienen. Las infancias trans no merecen violencia, merecen jugar, reír, soñar y no pensar en suicidio, en miedo, en muerte, pensar en qué les gusta, en qué quieren hacer, en con qué quieren jugar y no en como en esa cantidad de violencias que nos imponen. Entonces, nuevamente les agradezco mucho a todas, todos por el tiempo, por el espacio, por la disposición, por la escucha. Para mí esto es muy importante, es personal. Si de pronto me escuchan un poco sensible o emotivo, esto me pasa siempre porque es mi vida también aquí expuesta, encarnada, y porque también, pues, cuando uno ama algo, pues lo hace con el corazón, ¿no? Entonces, como con el corazón también vine hoy aquí a compartir con ustedes este pequeño espacio. Y ahora ya voy a dejar de compartir pantalla y les dejo el espacio para quienes quieran preguntar. Aquí está el espacio. Bueno, listo, Ángel, muchas gracias. En esta oportunidad viene el espacio de preguntas. Es el momento propicio para aquellas personas que quieran presentarle ya sea a Ángel una pregunta, una sugerencia, quiera aportar algo a este webinar que con mucho cariño el consultorio jurídico lo ha organizado para todos ustedes para manejar este lenguaje inclusivo que desconocemos mucho de manera personal, Ángel. He aprendido mucho en estas dos oportunidades, esta mañana y hoy. Sé que soy ignorante en esta clase de temas y a veces dirigirme a una persona trans o de la comunidad LGTBI me ha costado porque no sé cómo hacerlo. Y esta mañana tuvimos también la oportunidad de conocer muchos temas como ahora también. Y es eso, a veces tenemos hasta nosotros temor de comunicar contigo porque cómo quieres que te llame y desconocemos muchas cosas que son normales y cometemos errores, pero como tú dices, uno se disculpa, uno tiene que tener esa decencia de disculparse, porque creo que la patanería no nos llega a nada, y más cuando estamos en estos espacios académicos. Entonces, comienza el espacio de preguntas. Aquí Luis Sierra tiene una pregunta dirigida para Ángel. Adelante, Luis. Tiene la mano levantada. Luis, tiene la mano levantada. María José Sotomayor le pregunta a Ángel, ¿cómo fue tu proceso de transición? Pregunta María José a Ángel. Ángel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Qué pena, es que estoy como lanzando las llaves porque llega alguien a mi casa y estoy solo, entonces. Muy bien. Pero Bueno, ya la respondo. Si quieren, no sé, como si hay varias preguntas, me las pueden decir todas y yo las respondo para que no gastemos tanto tiempo. Bueno, listo. La primera pregunta que María José nos lanza es ¿cómo fue tu proceso de transición? No sé si de pronto hay otra pregunta en derecho o personal que le quieran hacer también a Ángel, una persona que nos ha demostrado todos sus conocimientos. Luis Sierra, adelante, Luis. Luis tiene la mano levantada, pero no sé si es que no tiene audio. Listo. Javier Iván, adelante. Ángel, muy buenas noches. Yo te quisiera preguntar, de pronto los actos inmorales o lo que representa inmoralidad de una persona trans o una persona del LGTBI delante de la sociedad, puede repercutir en que la misma sociedad lo excluya dentro de ella. Si quieren, yo voy a retomar la pregunta que me hicieron, luego la del compañero y las que veo en el chat,
y si a alguien le surge alguna otra pregunta, yo voy pues como respondiendo, ¿vale? La primera, como respecto a mi proceso de tránsito, creo que voy a ser como muy concreto porque, pues como saben ustedes, es una experiencia personal. Aquí la comparto con fines académicos, pero en la cotidianidad no lo hago. Y eso quiero que lo sepan, pues primero como para que sepan que las personas trans no siempre queremos hablar sobre nuestra historia de vida, porque no siempre es una historia fácil y porque a veces puede ser, algunas personas lo hacen desde unos lugares un poco como morbosos que pueden ser un poco violentos. Yo aquí me siento seguro y lo hago desde un fin académico, pero como les digo, muchas personas trans no quieren ni deben hablar de esto. Entonces, bueno, nada, yo empecé mi proceso como de tránsito muy pequeño, hablándole a mi mamá, diciéndole que no me reconocía como mujer. Mi mamá, pues obviamente como juzgada por la sociedad también por decidir cómo acompañarme a los 15 años, pero pues tampoco pudo, ¿sabes? Como que le costaba. En ese momento no contaba con las herramientas. Entonces, a los 15 años, como que en su intento de que de pronto todo era una etapa para mí, me hacía una fiesta de 15. Yo, sí, como una princesa y como me están viendo mi cara, imagínense pues como trepadísima con maquillaje, vestido, o sea, un show terrible. Me corto el cabello y empiezo a cambiar. Me empieza a crecer los senos, pues el ciclo menstrual, todo lo que le sucede a un cuerpo femenino. Yo empiezo a vendarme los senos y demás. Ya cuando estoy un poco más grande, encuentro información sobre personas trans, sobre todo en internet. Conocí un grupo de hombres trans que en Bogotá que se acompañaban, me acerqué a ellos. Intenté iniciar mi proceso de modificación con la EPS, pero pues me lo negaron, me patologizaron, me mandaron a psiquiatría, me dijeron de todo. No me dejaron, o sea, me lo negaron. Entonces yo, al igual que muchas personas, inicié haciendo la modificación por mí mismo, es decir, yo mismo me inyecté, yo mismo compré medicamentos y me los puse. Obviamente sufrí daños físicos por no tener un acompañamiento y tal, pero bueno. Y pues en este momento estoy como en los procesos ya para hacerme la cirugía del pecho. Y bueno, ya como en toda esa historia, pues la historia de Ángel, hay un montón de dramas, o sea, ahí hay violencia, yo soy sobreviviente de violencia sexual, también he sido víctima de agresiones físicas en la calle, he sido víctima de violencia policial, es decir, como es una historia llena de drama que no, pues que por eso tampoco me interesa como señalar mucho, pero pues como me pueden ver ahorita, soy una persona que, pues que a pesar de eso también ha buscado como decirle no al mundo, como no me voy a quedar sin estudiar, no me voy a quedar sin trabajo, no me van a decir que no puedo, entonces, nada, me rehúso y ahí voy. Ahora, respecto a la pregunta que hizo el compañero después, yo tengo ahí como un primer comentario. La moral es personal, la ética es social, pero la moral es personal. Entonces, cuando hablamos de lo que es moral o inmoral, pues es muy subjetivo. Yo quiero como que no los centremos en LGBT. Yo le pregunto a todos ustedes qué genera un acto inmoral, entre comillas, en la calle hecho por cualquier persona y cómo puede que lo señalemos más si lo hace una persona LGBT. Yo he visto parejas heterosexuales, es decir, hombre y mujer, teniendo unas muestras sexuales en la calle explícitas y nadie les dice nada. Nunca les van a decir nada porque tienen permiso. Pero si son dos hombres, la historia no es la misma. Si son dos hombres los que se besan en el parque, la historia no es la misma. Pero si acá de pronto alguno de ustedes, hombre, tiene esposa o mujer tiene esposo o tiene su novio o su novia, yo creo que para ustedes es normal salir a la calle de la mano y comerse un helado y darse un beso. Pero para las parejas LGBT no es igual, no en todos los lugares. Entonces yo por eso pienso que lo moral y lo inmoral es subjetivo. Puede haber gente que piense que lo inmoral son unas cosas, otros otras. Yo lo único que les digo es como hay normas sociales. Les invito a que nos pensemos si les ponemos una carga mayor cuando la persona es LGBT. Personas malas hay de todos los colores, tamaños, sabores, olores, razas, ¿sí? Personas que incumplen la ley hay también de todas, con todos los sexos, con todos los géneros.
y personas buenas también, y personas honestas también. Entonces dejemos de poner el rótulo LGBT. Yo no podría decir nada más porque mi moral puede ser muy diferente a la de ustedes, pero desde la ética y lo que está establecido, solamente digo como, si alguien incumple la norma, pues tiene que responder ante eso, ¿sí? Pero si a esa persona se le castiga más por ser LGBT, hay que cuestionar la norma. Y otra pregunta que vi por aquí, lo de la expresión de género y estereotipos de género, totalmente. La expresión de género, la pregunta es, ¿la expresión de género lo asimilas a los estereotipos según la costumbre? Sí, totalmente. La expresión de género responde a un contexto social. En este territorio, estos son los estereotipos, esto es lo que se entiende, entonces sí, totalmente. Están directamente relacionadas. El punto es que si alguien se siente bien allí, está en todo su derecho. O sea, si tú te sientes bien con lo que la gente llama estereotipo, como, no sé, maquillarte o poner, está bien. Si es una elección tuya, estás en todo tu derecho. Si es una imposición, ya la cosa se pone diferente. Hay otro que dice, ¿en algún momento has tenido pensamientos de suicidio? Sí, claro que sí, también intentos de suicidio en diferentes momentos de mi vida, como que sí, o sea, sí. Es algo que lastimosamente muchas personas trans tenemos. Y en la LGBT los hombres trans, dentro de los trans, los hombres trans, somos los que tenemos un índice de suicidio más alto, incluso más que las mujeres trans. Entonces también, como para que lo sepan ahí. Sí, yo también, pero pues también he tenido pensamientos bonitos que me tienen en otro lado. Y pues ya les dije que no tuve ningún acompañamiento médico, jurídico por una organización social que fue la que me acompañó a hacer el cambio de nombre y que me impulsó a tomar esa decisión aún sabiendo de todas las adversidades. Yo les dije a ustedes hace un rato que uno prefiere una vida corta, feliz, que una vida larga siendo una mentira. Y si Ángel llega hasta hoy, que son sus 29 años, Ángel se va feliz, feliz, porque la persona que estaba antes no era feliz, la persona que se mostraba antes estaba triste, deprimida, escondida, amarrada, pero esa felicidad cuesta. Yo soy feliz mirándome al espejo en la mañana, aquí en mi casa con mi perrito y con mi novia, feliz, pero salir a la calle me da miedo, ¿sí? Perdí y abandoné a muchos familiares, o sea, me han expulsado de muchos lugares, pero son cosas que no debería yo tener que asumir, ¿saben? Es como que te imponen eso, es como decide qué quieres, y pues muchas personas nos escogemos a nosotras mismas, yo me escogí a mí. Y a ver, el día que esta sociedad acepte la diversidad humana, sí, total, gracias por sus comentarios. ¿Sobre qué percepción tengo sobre Dios? O sea, esas son preguntas, a mí me parece muy curioso que me pregunten esto, me lo preguntan mucho. Yo les preguntaría por qué lo mezclamos. En Bogotá hay una iglesia solo de personas trans, con un cura que solo recibe a personas LGBTI trans, porque ser LGBTI trans no significa no creer en Dios o no tener una espiritualidad, eso no está relacionado. Y si usted lee la Biblia, yo no he visto ningún lugar en el que diga que las personas trans nos tienen que matar, violar, asesinar, no, se habla de amor, ¿sí? O sea, y si no es desde el amor, yo no entiendo. Yo tengo personalmente como muchas cosas que tengo que reconciliar con mi espiritualidad, por las violencias también que he tenido que atravesar, pero vengo de una familia católica. Y Dios o la religión no tiene nada que ver con mis posturas políticas. Y si algo he aprendido de mi abuela, de la religión, es que el amor es lo que nos acompaña, sí, lo que nos permite vivir y entendernos. Y bueno, sí sé que una cosa es Dios, a mí me preguntaron por Dios, no por las religiones. Entonces ahí tenemos que diferenciar mucho. Hay religiones excluyentes, transfóbicas, sí, a mí me preguntaron por Dios y para mí Dios es una espiritualidad. La religión es una institución de poder y eso tiene otro nombre y ahí sí ya hay otra vuelta. Digamos, yo no, pues eso no nos lleva a otras conversaciones, pero sí hay que diferenciar. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la institución religiosa.
que eso ya es otra vuelta, ¿sí? Hay gente que no va a ninguna iglesia y cree en Dios, o sea, como eso está desconectado. Y bueno, ya como para cerrar con ustedes, porque ya las preguntas como que siento que se están saliendo un poco del contexto, porque yo venía a hablar de derechos trans, les compartí parte de mi experiencia de vida y demás. No sé si hay algo más que busca la aceptación afanada de la sociedad. Yo no busco aceptación afanada y si ustedes son estudiantes de derecho saben que pues los derechos es que son el lugar en el que nosotros nos defendemos, ¿sabes? Yo no, las personas trans no exigimos nada, estamos pidiendo lo que nos corresponde, salud, educación, trabajo, nada más, ¿saben? O sea, y no es afanada, no es afanada porque mira el año en el que estamos, 2021. Yo soy peleón, re peleón, y a mí nadie me va a decir que deje de ser peleón porque es que el mundo es violento y tiene que cambiar. Y para los cambios hay que actuar, ¿sí? Por eso incluso acepté venir acá, para venir a dar lora un rato, también a decir, esto es importante y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo no le impongo nada a nadie, por eso mismo hay gente que no me, familia que decidió alejarse, o sea, como hay muchas cosas, ¿no? Solo les digo que el proceso personal de cada persona no puede convertirse en la razón para que las personas trans no accedamos a nuestros derechos. O sea, esos caminos tienen que ir de la mano, ¿sí? Por eso la educación para mí es el camino, ¿sí? Por eso soy docente también. Y yo creo que con eso ya, profe, no sé si crees que algo más. Claro que sí, Ángel. Muchísimas gracias de antemano. Consultorio Jurídico, la Corporación Antonio José de Sucre, en Cincelejo, te agradecen tu asistencia a estos espacios netamente académicos, como tú los has mencionado, en donde aquí no se quiere imponer una identidad de género, ni mucho menos, todo lo contrario. Es un espacio para que las personas pues conozcan este nuevo lenguaje inclusivo, que es lo esencial, y efectivamente nosotros desde Consultorio Jurídico te agradecemos enormemente porque también atendemos esta población que quiere los derechos, que exige también derechos, que efectivamente el Estado, a través de este Estado social de derecho y que nuestra Constitución, a través de sus postulados, así también los manifiesta, pero que lamentablemente tienen que dar unas luchas extras a de pronto una persona totalmente heterosexual. Así las cosas, estimados estudiantes, demás docentes, demás personal asistente a este webinar, agradecerle por su asistencia, a Ángel sobre todo por este espacio que nos brindó, en el cual lo pudimos aprovechar de gran manera, un espacio en el cual te agradecemos de antemano nuevamente y asimismo a todos los asistentes. No siendo más, me despido de ustedes también. Nos volvemos a ver ya en nuestros espacios habituales. Se nos mantuvo, Ángel, 100 personas conectadas, que es el límite de mix que tenemos normalmente. No utilizamos Zoom, que puede dar una capacidad aún superior, pero consideramos que 100 personas conectadas y atentas son más que 1000 que nos están prestando atención. Entonces, asimismo, te agradezco. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bendiciones a todos. Igualmente. Gracias, profe. Gracias a todos, profe. Ángel, Gracias. Gracias, Ángel, también. Listo. Que estén muy bien. Profe, una pregunta, ¿ya se desconectó?